Ya está con nosotros Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Muy buenos días, Julio José, bienvenido a nuestro programa. Bueno, no hemos podido conversar con usted, ha estado algunos días fuera del país, pero quisiera primero su concepto en general a nombre de los bancos, de la Asociación de Bancos Privados, de este incremento del 2 al 5% del encaje bancario. Gracias, Janet, por la invitación. Nosotros consideramos que son medidas, digamos, en forma individual, son medidas malas, y en forma conjunta, como se han tomado en las últimas semanas, son medidas que son incluso peligrosas para la liquidez, para la estabilidad del sistema financiero en el mediano plazo. Consideramos que son medidas, además, antitécnicas. Solamente el tema relacionado con el encaje. Si es que uno mira, por ejemplo, la práctica y la teoría económica a lo largo de lo que pasa en las recesiones económicas, no se recomienda subir el encaje en medio de una recesión económica, sino más bien mantenerlo o bajarlo. Eso es lo que han hecho varios países de América Latina. Por ejemplo, en la recesión del año 2008-2009, 55-60% de los países de América Latina decidieron bajar el encaje. El resto lo mantuvieron e hicieron otros tipos de medidas, con lo cual no se entiende desde la parte económica, desde la parte monetaria, por qué se toman estas medidas. ¿Considera que es una medida totalmente antitécnica? Definitivamente, son medidas antitécnicas, tanto el tema del encaje bancario, de subirlo del 2 al 5%, cuanto la medida también de repatriación de capitales en un momento en el cual hay liquidez. Y entonces, claro, lo que hay que hacer es ponerse un poco de acuerdo, porque incluso las dos medidas, tanto el tema de repatriación de capitales cuanto el tema de subir el encaje, son contrapuestas en términos de sus efectos, ¿no? Porque uno dice, bueno, si es que lo que está pasando es que se dice que hay demasiada liquidez y están subiendo del 2 al 5%, ¿para qué piden que se traigan capitales por alrededor de 560 millones de dólares del exterior para acá? Entonces, en términos generales, digamos como introducción, Janet, consideramos que son definitivamente medidas antitécnicas y que no tienen un sustento, un soporte, y mientras más oigo yo explicaciones que tratan un poco incluso de dorar la píldora de lo que está pasando, menos entendemos lo que está sucediendo. ¿Por qué dice usted que esta y otras medidas que en conjunto se han tomado en las últimas semanas, digamos, para regular a los bancos privados pueden ser peligrosas? Porque para comenzar, digamos, veamos el tema del encaje. El tema del encaje lo que hace es, usted hoy por hoy tiene un encaje que es alrededor de 500 millones de dólares, ¿no es cierto? Los bancos están sobreencajados, tienen alrededor de un poco más de 3.000 millones de dólares. Lo que está por encima del encaje es flujos que entran y salen del Banco Central constantemente. ¿Qué es lo que hace subir el encaje? Sube el encaje al 5%, es decir, se inmovilizan 1.200, 1.250 millones de dólares. Es decir, la pelotita de lo que está inmovilizado crece, siguen subiendo, los flujos salen, entran, salen flujos, pero la cantidad que queda inmovilizada de dinero en el Banco Central va a crecer, va a llegar alrededor de 1.200, 1.250 millones de dólares. Los bancos hoy por hoy no significa que van a tener que sacar dinero de las cuentas de los depositantes para ponerlo en el Banco Central, porque ya están sobreencajados. Entonces lo que hay que ver es por qué están sobreencajados los bancos. Estamos en un entorno de recesión económica. Lo hemos dicho varias veces, le he presentado aquí varias estadísticas que no las voy a volver a presentar del Banco Central, pero indican que no es un problema de oferta, sino es un problema de demanda de dinero. Exacto. Y esto es una estadística del Banco Central, con lo cual quienes están negando que es un problema de demanda, vayan a las estadísticas, a las consultas que hacen el Banco Central y veamos si es que esto es así o no. Este es el primer tema, Janet. Claro, y lo han llamado dinero ocioso. Dinero que está ocioso, como si los bancos no quisieran prestarlo, como si estuvieran poniendo barreras para que la gente no pueda acceder al dinero. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué facilidades ha dado la banca para poder acceder? Los intereses siguen un poco altos, Julio. Sí, podemos conversar sobre el tema de intereses. Permítame ver primero el tema de volumen de crédito, Janet. No sé si a esta cámara me parece que puedo enseñarle, ¿no es cierto? Veamos, este es el volumen de crédito mensual otorgado por la banca, ¿sí? Aquí tienen ustedes una línea de lo que ha pasado entre el 2015 y el 2016. Claramente la línea negra es la línea de tendencia de cómo ha venido creciendo o decreciendo hasta el 2015 y después creciendo de ahí en adelante el volumen de crédito mensual, ¿no es cierto? Estamos en una etapa de recuperación del crédito, más lenta de lo esperado, pero recuperación. Y veamos simplemente lo que ha pasado en los últimos meses, que son los meses más críticos. Comparemos el desembolso de la banca privada, lo que ha sido el segundo semestre del año pasado, julio hasta noviembre, que tenemos datos del 2015, versus junio, noviembre del 2016. Se entregaron 6.300 millones en ese periodo del año pasado y hoy se entregaron 7.700 millones. Es un crecimiento del 22% del desembolso de crédito. Es decir, la banca está haciendo esfuerzos por colocar este crédito. Ahora, obviamente, las condiciones del mercado son complicadas y lo que estamos encontrando con esto es que la gente no quiere tomar crédito en este momento y es un problema de demanda de crédito, ¿no?
Claro, tal vez una de las causas podría ser la incertidumbre que hay, por ejemplo, frente al proceso electoral. Hay que saber cómo se define el proceso electoral para poder tomar decisiones importantes dentro de una empresa, por ejemplo, y también ante la expectativa de lo que pueda suceder el próximo año con tanta deuda que se está generando ahora y que hay que empezar a pagar el próximo año. Definitivamente lo que estamos viendo es parte de lo que sucede normalmente en un entorno de recesión, que además se combina hoy por hoy con un entorno político, un entorno electoral. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo las empresas? No nos vamos a endeudar más de lo que ya estamos, digamos, y que ya tienen un crédito, porque no sabemos si es que los stocks que tenemos se van a lograr vender en forma adecuada o no en los próximos meses. Y los ciudadanos, que las personas comunes y corrientes, ¿qué es lo que están haciendo? Aquellos que no tienen empresas, lo que están haciendo es destinar parte de sus ingresos mensuales al ahorro. Y en lugar de seguir consumiendo, seguir gastando, seguir invirtiendo en ciertos casos, están haciendo algo que es prudente en una recesión, que es guardar parte de los depósitos. Todo esto termina entonces en el sobreencaje, digamos, que es del Banco Central. Pero no es dinero ocioso, es dinero que está ahí, digamos, porque justamente con todos los requisitos de liquidez que ha habido en el Ecuador, con toda la normativa de liquidez, este dinero tampoco es que puede salir del país. Y también, Janet, es un error decir que, y es falso en realidad, decir que está saliendo dinero del Ecuador y esta es una medida para que los bancos dejen de sacar dinero del país. ¿Cómo se comprueba que no está saliendo dinero del país? Por ejemplo, tenemos la cuenta que se llama las inversiones de la banca privada en el exterior, ¿no es cierto? El año pasado esta cuenta tenía 1.250 millones a esta época, ¿no es cierto? Noviembre, diciembre del año pasado. Hoy por hoy tiene 1.300 millones, es decir, el aumento es de 50 millones, mientras que la liquidez en la economía total ha crecido en casi 3.000 millones de dólares en la economía. Es decir, toda la liquidez que está no ha salido del Ecuador, más bien se ha mantenido en las cuentas, la gente está utilizándolo en medios de ahorros y esa otra parte está en el Banco Central. No está saliendo dinero del Ecuador. ¿Cómo está, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas? Si es que está saliendo dinero, debía haber incrementado ese rubro. No, hay una reducción importante del impuesto a la salida de divisas. Me parece que está por encima del 20% la caída en el impuesto a la salida de divisas. Eso demuestra que no solamente que los bancos no están sacando plata a esta cuenta que tienen en el exterior, sino que además las personas están consumiendo menos, importando menos y exportando menos también, ¿no es cierto? Esto es lo que refleja el tema del impuesto a la salida de divisas. Pero, Janet, quizás para explicar un poquito mejor, entendamos para qué tienen plata los bancos en el exterior. Esta cuenta que tienen actualmente de 1.300 millones, ¿para qué está ahí? Está ahí por dos motivos. El primer motivo y el más importante es para no poner todos los huevos en la misma canasta. Es decir, si hay un problema interno, los bancos pueden tomar esos recursos, traerlo al Ecuador y ponerlo a disposición del público. Como ha sucedido en otras ocasiones. Sucedió el año pasado, Janet. Simplemente en el 2015 los bancos utilizaron esa plata que tenían en el exterior para traerla acá y hacer frente a la caída de depósitos que fue muy fuerte. Fue de 3.200 millones la caída de depósitos el año anterior. Entonces los bancos utilizaron esto. Y el segundo motivo es para facilitar las transacciones de exportación e importación. Todo el tema de cartas de crédito, cartas comerciales en el exterior. Entonces, no es plata parqueada. Por eso es que nos parece realmente preocupante que el gobierno decida repatriar capitales de esa cuenta. Porque en esa cuenta hay 1.300 millones y la repatriación sería alrededor de 550, 560 millones, con lo cual nos quedaríamos afuera para enfrentar cualquier problema con alrededor de 700, 800 millones de dólares, que nos parece insuficiente para enfrentar un proceso todavía de recesión, un proceso político y quién sabe qué puede venir el próximo año. Entonces, por eso dice usted que puede ser peligroso las medidas que se están tomando, que son absolutamente contradictorias frente a las mismas cifras que reporta el Banco Central. Ahora, Julio José, ¿cuál es la explicación que usted le da? Aquí hemos invitado, y quiero hacer, digamos, quiero recalcar en esto. Aquí hemos invitado a analistas económicos de absolutamente todas las tendencias, es decir, de tendencia de izquierda, con distintas ideologías, de derecha, de centro. Todos esos analistas han estado aquí presentes y todos coinciden en lo mismo, que esta medida no tiene la más mínima explicación y que todo apunta simplemente a que necesitan más dinero para poder financiar los gastos en los que hoy está incurriendo el gobierno. Claro, Janet, cuando uno no encuentra explicaciones económicas, monetarias, teóricas, digamos, en ningún libro de texto, insisto, se va a encontrar que una medida como esta de subir el encaje en medio de una recesión vaya a reactivar el crédito. No tiene ningún sentido lo que se está haciendo. Y ahí comienza uno a pensar, bueno, ¿qué habrá detrás de esta medida? Obviamente hay un golpe, digamos, más político, más mediático, de tratar de decirle, estamos poniendo en regla a los bancos para que traigan su plata al exterior, lo cual acabo de demostrar que es incorrecto. No es que los bancos han sacado dinero, no es que los bancos no están queriendo prestar
prestar, es un problema de demanda. Y el segundo tema que, claro, uno comienza a pensar es, bueno, si es que esto tiene también un objetivo en el fondo de tener liquidez guardada, por si es que llega a ser necesario en los próximos meses, sobre todo a inicios del próximo año, prestarle más dinero al gobierno del Banco Central. Y uno dice, bueno, esto es una cosa que es irreal, que no va a pasar. En el último año ha aumentado en 2.900 millones, Janet, los préstamos del Banco Central hacia el gobierno, con el cual ya totalizamos alrededor de 4.200 millones. Entonces, pensar que tener guardado dinero en el Banco Central para posiblemente prestarle en el futuro al gobierno no es irracional, no es mal pensado, sino simplemente ver lo que ha pasado en los últimos meses. Y si anticipamos nosotros que ya estos préstamos comienzan a llegar a un nivel que son preocupantes, porque no sabemos ni cuándo se van a pagar, ni cómo se van a pagar. Y sobre todo el cómo es realmente importante, Janet, porque tenemos una deuda pública grande por el otro lado, y estos créditos de corto plazo del Banco Central no entran dentro de la deuda pública, es deuda adicional. Entonces ahí tenemos un 4, 5, 6% del PIB, si tomamos en cuenta toda la deuda que tienen las instituciones públicas y privadas con el central, que tiene que ser pagado en algún momento, y no sabemos cómo se va a pagar. Ahí tienen ustedes un criterio más sobre los riesgos y los peligros y lo absurdo de las medidas que se han tomado supuestamente para ayudar a reactivar la economía de nuestro país. No tienen la más mínima explicación técnica y, como les repito, lo hemos tratado de analizar desde distintos puntos de vista. Quiero aquí hacer una aclaración importante. El viernes pasado tuve como invitado al economista Carlos de la Torre. Lo invitamos como académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Vino acá y lo buscamos precisamente porque no hemos tenido respuesta de las autoridades económicas para que vengan a dar el punto de vista del gobierno en torno a estas decisiones y a estas medidas que se han tomado. El doctor Carlos de la Torre siempre ha tenido una posición como más cercana a las decisiones que toma el gobierno, y lo ha manifestado que tiene una posición como técnico. Hemos revisado la nómina del Banco Central y resulta que el economista Carlos de la Torre es asesor del gerente del Banco Central con nombramiento. Yo creo que cuando vienen acá tienen que ser honestos y sinceros con la gente que está escuchando estas entrevistas. Tienen absolutamente todo el derecho de venir a expresar su pensamiento y su explicación o su posición técnica frente a los temas económicos, pero hay que decir la verdad, hay que ser de frente. Es un asesor del Banco Central y eso explicaría por qué es el único economista que ha venido a este espacio y ha dado la razón al gobierno en torno a las medidas que se han tomado. ¿Qué hacer, Julio José, para poder prevenir, digamos, esos peligros a los que usted se refiere, esos riesgos? Estamos caminando demasiado al filo del precipicio. ¿Qué hacemos para no caer en ese precipicio con tanta mala decisión? Primero, lo que hay que realmente hacer un llamado a las autoridades económicas, a las autoridades políticas, para que entremos dentro de lo que se entiende como técnica económica, técnica bancaria, que todas las políticas que se tomen sean porque son necesarias para la economía y porque nos van a ayudar a remar hacia el mismo lado. Lo que se está haciendo actualmente no ayuda realmente a generar más certidumbre, más confianza, más bien rema hacia el lado contrario. Ese es el primer tema. Después, lo segundo es, lo que hace falta para reactivar el crédito es reactivación productiva. Necesitamos realmente un espacio para la reactivación productiva que tiene que darse ya. No podemos esperar a que el siguiente gobierno venga de la tendencia que venga, porque eso va a generar realmente problemas. Y el siguiente tema es realmente comenzar a pensar sobre cómo estas medidas generan incertidumbre en todo lo que tiene que ver con el tema monetario, con el tema fiscal y demás. Por ahí tenemos que comenzar a trabajar, Janet, en los próximos meses. Nosotros hacemos un llamado también, además, después de haber escalado, digamos, este tema en los medios, en los temas políticos y demás, creemos que es hora de sentarnos y conversar. Siempre es bueno conversar sobre los temas que están comenzando a suceder, porque comenzamos a ver que además de esos temas del tema monetario, fiscal y demás, de temas de tasas, comienzan a salir temas relacionados con las comisiones, con la posibilidad de que hay que bajar tasas de interés, y esto es simplemente un globo de ensayo, digamos, en un momento en el cual las cosas comienzan a verse complicadas y las alternativas de política económica siempre son pequeñas, siempre son pocas, pero obviamente estas medidas políticas lo que hacen es poner en zozobra al sistema bancario, a los analistas económicos e incluso afuera. Por ejemplo, el tema Janet, permítame explicarle, el tema que se menciona de que los bancos ahora se están comenzando a dedicar a enviar estados de cuenta y que no están prestando porque se dedican a enviar estados de cuenta. Los estados de cuenta representan 34 millones de dólares, 35 millones de dólares en términos de ingresos para la banca. No son utilidad, son ingresos.
¿Cuánto representan estos ingresos versus el total? Representan el 1% de los ingresos de la banca. Y son ingresos que no es que la banca se los queda, sino que los traslada a los proveedores de servicios que envían los estados de cuenta a la casa y demás. Con lo cual, escudar estas medidas de liquidez, estas medidas del encaje en estos temas relacionados con los costos bancarios no tiene ningún sentido, es una medida política adicional. Es decir, están tomando medidas absolutamente peligrosas, antitécnicas, que no se encuentra ninguna lógica y las están sustentando, como siempre, digamos, en argumentos para hacerle creer a la gente que le van a mejorar su situación bajándole algunos costos, pero en realidad el fondo del asunto no tiene nada que ver con eso, no se resuelven absolutamente nada y se vuelve absolutamente peligroso para los mismos fondos de la gente. Así es, Janet. Nosotros tenemos dentro de la asociación, incluso yo en lo personal, tengo un proyecto de competitividad bancaria que lo hemos venido tratando de desarrollar durante este año y lo vamos a sacar con fuerza el próximo año, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el tema de tasas de interés, con mejorar la competitividad bancaria, con hacer lo que se llama a nivel internacional un benchmark, es decir, una medida de cómo está la banca en todos los temas con la banca a nivel latinoamericano. Lo que nos encontramos este año, Janet, es que los costos de la banca, los costos que enfrenta la banca en impuestos, en tarifas, en comisiones, etcétera, son de los más altos de América Latina, mientras que la rentabilidad es de las más bajas de América Latina. Este año va a ser la más baja de todos los países de América Latina, con lo cual tenemos que ir transitando por un camino en el cual todos podamos arrimar el hombro para ir saliendo adelante. La banca va a seguir entregando créditos, pero eso sí, tiene que tener muy claro los ciudadanos, sobre todo los depositantes, usted, yo, todas las personas que tenemos depósitos en la banca, de que la banca no va a caer y no va a ceder a las presiones políticas de entregar crédito en forma antitécnica. Porque eso sería muy peligroso, porque ¿quién quita que el próximo año pueda haber nuevamente un problema de caída, por ejemplo, de los depósitos, de más problemas por el lado petrolero, cualquier cosa que pueda venir? Ojalá no suceda, pero si es que suceda, la banca tiene que estar lista, tiene que estar solvente, tiene que estar líquida, como para poder enfrentar los periodos de incertidumbre y recesión económica, como lo hizo el año 2015-2016, que se ha reconocido incluso por parte del presidente de la República, por parte de los ministros del ramo económico, que la banca ha manejado la crisis en forma adecuada, en forma técnica, amortiguándole y no ampliando la crisis. Esa es la explicación de Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Janet.